Buenos días, una vez más el Señor les bendiga. Es un nuevo y hermoso viernes que nos ha concedido. Vamos a dar principio al estudio hoy en el Salmo 112. Les pido que me acompañen, vamos a orar a aquellos que estén viendo y nos hagan saber también que ya están siguiendo esta publicación. Padre, yo te doy gracias, Señor mío, porque nos has bendecido hoy con un hermoso día. Te doy gracias porque cuidaste de nosotros durante la noche y nos has permitido comenzar de nuevo en esta vida. Ahora, Señor, ponemos en tus manos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra llegue a nosotros y produzca en nosotros, Señor, el fruto que tú deseas en cada uno de nosotros. Yo, reconociendo mi necesidad de ti, Señor, me someto a tu dirección y te pido que me uses como tu instrumento para compartir tu palabra, para traer ánimo, para traer aliento, para, Señor, que sea de instrucción y bendición para todos aquellos los que te tememos en reverencia, que te amamos y buscamos hacer tu voluntad. Una vez más, pido que tú recibas toda la gloria, que tu pueblo sea edificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar el Salmo 112. El encabezado aquí, o sea, el título en esta Biblia, la Reina Valera, dice prosperidad del que teme a Jehová. Y la palabra prosperidad para muchos hoy en día se les hace, ya va a hablar de prosperidad. Pues yo quiero decirles, la palabra de Dios habla de prosperidad. Y la prosperidad es la bendición que Dios trae a aquel que le teme reverentemente y a aquel que guarda su voluntad, o sea, su palabra, sus decretos, lo que nos dice aquí en su palabra. Cuando tú eres obediente a Dios, Dios te bendice. Entonces, comenzando aquí en el versículo 1, dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir bendecido o que dichoso aquel que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita o bendecida. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. En estos tres versículos vemos diferentes maneras en que Dios bendice a aquellos los que le temen. Cuando habla el temor de Jehová, el que teme a Jehová, quiero que entendamos que hay una gran diferencia. El temor al que se refiere aquí es reconocer quién Jehová es, quién Dios el Todopoderoso es, y una vez reconociendo quién es, le tememos reverentemente, no solamente de terror, de que como mucha gente tiene ese concepto, lo he dicho numerosas veces, que tienen terror de Jehová, no quieren acercarse a Dios, porque luego van a tener que hacer esto y aquello. Pero yo te digo una cosa, Dios desea lo mejor para ti. Él te dio vida y Él tiene planes para cada uno de aquellos que Él creó y de sus hijos que verdaderamente son o somos, me cuento yo, hijos de Dios, los que buscamos su voluntad. Hay una gran diferencia entre el temor que trae inseguridad y terror. Hoy en día mucha gente vive en temor. El peor o el mayor temor de la humanidad es el morir, la muerte. Y con esto que está sucediendo alrededor, la pandemia, ya mucha gente ni quiere salir. Tienen temor a enfermarse y morir. Tienen temor a salir y que, como dicen por ahí, un malandro les vaya a hacer algo. A la inseguridad que existe hoy en día. Ese temor no es bueno. Ese temor te puede paralizar. El temor reverente de Dios te da libertad. Cuando tú reconoces quién Dios es, entonces
te alineas a su voluntad y te guarda del mal, te guarda de hacer el mal también, te guarda porque Él está contigo siempre. Cuando tú le buscas, cuando tú clamas a Él, Él responde. Entonces, conociendo quién es Dios, qué grandioso, conociendo su grandeza, su pureza y su poderío, no queda otra más que decir, yo quiero estar en su voluntad. Y cuando tú vives en el temor de Dios, el temor de Dios te guarda de hacer el mal. Porque tú lo que vas a desear y lo que verdaderamente viene al corazón de aquel que busca de Dios y encuentra esa paz en Él, es agradar a Dios en todo lo que piensa, en todo lo que dice y aún en todo lo que hace. Y Dios se deleita en esa persona. Ahora, nos dice aquí, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y luego dice, y en sus mandamientos, o sea, sus preceptos, en su ley, en su palabra, se deleita en gran manera. El deleitarse en la palabra de Dios implica más que pensar en la palabra de Dios, implica más que solamente hojearla de vez en cuando, implica leerla, meditar en ella, digerirla, por decir así, espiritualmente y vivirla. Cuando tú pones la palabra de Dios y te deleitas en sus mandamientos, tú estás agradando a Dios, estás viviendo en obediencia. Y en la palabra de Dios se nos dice que la bendición viene por la obediencia. En Deuteronomio 28 nos dice claramente, gracias Señor, se abrió ahí mero, nos dice que bendito serás cuando guardes su palabra. Dice que si oyeres sus palabras, dice, acontecerá, voy a ir, Deuteronomio 28, empezando en el versículo 1, vamos a leer unos pocos versículos, nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dirás, bueno, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios? Sí, la puedes oír, pero Dios también te habla por medio de tu palabra. Dios nos habla por su voz dulce y quieta. Si aprendes a buscarle de todo corazón, dice que cuando le busques de todo corazón le hallarás y te quedas quieto en su presencia, podrás escuchar su voz. Continuando aquí, nos dice las bendiciones. Dice entonces, vendrán sobre ti en el versículo 2, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Voy a leer este último versículo. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dirás tú, sí pastor, pero esto era para el pueblo israelita. No, la palabra es para ti también, si tú la crees. Si tú obedeces, Dios bendice. Si tú vives en los mandamientos, te deleitas en ellos, vamos a ver aquí mismo, nos dice, volviendo a nuestro Salmo 112, dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será, ¿qué? Bendita. La palabra bendita ahí implica que no es que eres bendito y santo, y no, bendecido, porque Dios bendice a aquellos, vuelvo a decir, los que se deleitan en sus mandamientos, aquellos que le temen reverentemente, no aterrorizados,
volviendo al 3, el versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te prospera, te bendice cuando tú eres obediente. Aquí dice claramente, bienes y riquezas hay en su casa. Ahora, mucha gente piensa que las riquezas solamente son dinero y posesiones, pero hay tantas riquezas, tantas maneras. Simplemente tener una familia unida, tener una familia sana, tener las cosas que necesitas, ya puedes considerarte rico, pero más que todo teniendo a Dios. Bienes y riquezas hay en su casa. Dios bendice. Miren, vayan conmigo por favor al Proverbio 10, 22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios bendice, Dios te da, aquí como dice, volviendo a nuestro Salmo 112, bienes y riquezas hay en su casa. ¿En casa de quién? De aquellos los que temen a Jehová. El temer implica obediencia, implica hacer su voluntad y se deleita en su palabra, en sus mandamientos. Ahora nos dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Cuando leí esta palabra, lo que se me vino a mente primeramente es Jesús. Él es la luz. Y dice, resplandeció. En el capítulo 1 de San Juan nos dice, la luz resplandeció entre las tinieblas y las tinieblas no permanecieron, no prevalecieron, contra ella. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y continúa diciendo, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y si sigues leyendo, ahí hay una bendición de salvación. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mucha gente dice, pero todos somos hijos de Dios. Yo te aseguro que si vas a un tianguis o a un mercado y tú gritaras, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? No faltaría alguien que te dijera, pues yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Porque esa es la mentalidad de mucha gente. Pero la palabra nos dice claramente que para ser hijo de Dios necesitas nacer del Espíritu. Anteriormente, todos éramos creación de Dios, todos somos creación de Dios. Pero cuando tú recibes a Jesús y naces del Espíritu, eres hecho hijo de Dios. Al final de este estudio vamos a ver un poco más detenido eso. Entonces nos dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Ahora, aquí, continuando, hablando aquí del hombre que teme a Jehová, dice, es clemente, misericordioso y justo. Bueno, solamente Dios, aquí está hablando, resplandeció las tinieblas a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, y en memoria eterna será el justo. El hombre de bien es aquel que pues claramente hace bien, lo dice claramente, pero es verdaderamente aquel que es motivado por un amor al prójimo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Y luego no cobra a muchos. Gobierna sus asuntos con juicio y dice, por lo cual no resbalará jamás y en memoria eterna será el justo. La palabra de Dios nos habla de la diferencia entre el justo y el impío. El que hace el mal, mucha gente aquí en la palabra también nos dice que muere el impío y su memoria
será corta, no se acordarán más de él. Aquí está hablando de el justo que hace bien, tiene misericordia, presta. En memoria eterna será el justo. Y puedo decir que no todos se van a acordar de una persona que hizo bien, hizo justo. Pero la memoria eterna solamente Dios la tiene. Él toma en cuenta tu manera de vivir, tu manera de conducirte. Pero por más buenas obras que hagas, eso no te da la salvación. Cuando Dios ve tu corazón, que tú has recibido, has confiado en Él, has hecho obras, sí, pero las obras que haces, todas las obras que hicieras, no son suficientes para ganarte la vida eterna. Es solamente por medio de fe en Jesucristo que Dios te da la vida eterna. Aquí es cierto que mucha gente se acuerda de aquel hombre que hizo bien, ay sí, nos ayudó y X, Y, Z, pero el único que tiene memoria eterna es Dios. Y a Él, como he dicho numerosas veces, nada se le pasa y no guarda nada, no se queda con nada. Aquí vemos entonces, pero cuando una persona hace justicia, hace el bien, no tiene por qué temer. No tiene por qué temer de que Dios va a hacer algo por uno, porque mucha gente tiene ese temor, de que, ay, si no hago esto, Dios me va a hacer aquello. Pero no, más bien te va a recompensar. Aquí miren lo que dice, no tendrá temor de malas noticias. Cuando tú confías en Dios, cuando tú te deleitas en su palabra, se produce una seguridad y una paz en tu corazón y en tu mente. Inclusive la palabra de Dios nos dice en Isaías que tú, dice, dirigiéndose a Dios, refiriéndose a Dios, guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Cuando tú estás en esa, por decir así, en esa posición con Dios de confianza, de intimidad, tú no vas a tener temor. Porque, mira, el mayor temor, dije anteriormente, de la humanidad es el morir. Pero para el que cree, para el que confía en Dios, eso es ya el tiempo en que te vas a encontrar cara a cara con el amado, con aquel que tú has buscado. Aquí dice, no tendrá temor de malas noticias. Oh, me acuerdo en el 97, a mí me habían dicho que tenía cáncer, posiblemente cáncer en el esófago. Entonces yo dije, bueno, Señor, si estás listo para llevarme, si ya me toca, pues me encomiendo a ti y vámonos. Pero tú me prometiste que me ibas a llevar al Rosarito. O estaba yo tripeando, le dije, porque yo entendí que tú me hablaste en el libro de Ezequiel y no me has llevado. Entonces, si no me vas a llevar, yo te hice una promesa que te serviría hasta mi último aliento. Cuando tú quieras, estamos listos. Y por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, aquí estoy, todavía. Dice entonces, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Es solamente cuando tú confías en Dios, porque dice, su corazón está firme confiando en Jehová. Cuando tú verdaderamente depositas tu confianza en Él, te va a venir una paz a tu mente, a tu corazón. Yo tuve una experiencia en que, pues, fue muy difícil, podría haber causado temor en mi vida después de eso, pero durante el proceso de esa experiencia, yo clamé al Señor y cité el Salmo 91 y dije, Señor, si predicamos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues aquí es donde me pongo a cuentas contigo, pero tu palabra me dice en el Salmo 91, y empecé a hablar el Salmo 91 y Dios hizo algo que me liberó, me salvó. Pero me entró una paz cuando me puse a cuentas con Dios, una serenidad que nunca había yo experimentado.
Confiando en el Señor he tenido paz, he tenido paz. Pero ahí cuando dije ya, aquí es cuando me toca verte cara a cara. Señor, te encargo a mi esposa, te encargo a mis hijos y me pongo a cuentas contigo. He hecho lo que me diste a hacer. Y me entró una paz, hermanos, que es indescribible, de verdaderamente. Pero le doy gracias a Dios. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado, está su corazón, no temerá. Y luego dice, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y es algo que, pues David, o el que escribió este salmo, porque aquí no nos dice que es de David, muchas veces se referían a los enemigos. Y todos tenemos enemigos. Hay personas que te tienen envidia por quien tú eres y sin saberlo tienes un enemigo. Pero tenemos un enemigo que todo el tiempo anda queriendo, pues, verdaderamente atacarnos, hacernos caer, usar a otros para desanimarnos. Y él no descansa. Por eso es que debemos de tener cuidado. Noten aquí, el deseo de nosotros no debe ser que aquellos que nuestros enemigos consideran nuestros enemigos les den cuello o los maten. Pero el deseo, para mí el deseo sería que Dios los cambiara como me cambió a mí. Amén. Entonces dice, asegurado está su corazón. Un corazón asegurado es un corazón que no tiene temor. Un corazón que descansa conociendo a Dios y confiando en Él. Y dice lo último aquí, reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Aquí está hablando de alguien que tiene corazón para ayudar al pobre. La palabra de Dios nos enseña también en los proverbios que el que le da al pobre le presta a Jehová, le presta a Dios. Cuando tú le das a alguien, una ayuda, Dios lo ve. Y es como si tú le estuvieras prestando a Él y Él te lo devuelve con creces, nos dice la palabra. Pero se me viene a mente, gracias Señor, Mateo 24:35. Vayan ahí, por favor. No, Mateo 25:31, perdón. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, dice claramente, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, dice, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vemos ahí que a Dios nada se le pasa. Tú le das algo, un vaso de agua a alguien y Dios lo ve. Pero aquí vemos la recompensa de aquellos que hicieron
el bien, pero ni siquiera pensaron en recibir recompensa por ella. Inclusive, ni siquiera se acordaban de cuándo hicieron ese bien, porque no lo hicieron con el propósito de recibir algo. Así es como nosotros debemos ayudar al pobre o al necesitado, al hambriento, a visitar al que está en el hospital o en la cárcel. Cuando Dios te pone en el corazón y te abre puerta, hay que hacerlo, porque cuando nosotros hacemos pues mucha gente le llama caridad, pero lo que quiero decir, una obra de amor, Dios lo ve. Cerrando aquí, lo último que dice: reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, y lo verá el impío, el malo, el que no teme a Dios, y se irritará. Se irritará. Y así sucede. Cuando Dios te está usando en algo, hay otras personas que ven y dicen, bueno, ¿y este por qué anda haciendo esto? Y empiezan a sentirse mal, porque ellos, en cierta manera, quizá tendrán alguna culpabilidad de no hacer nada. Se sienten mal, se irritan, crujen los dientes, llenos de envidia o de celos, y dice, se consumirá. El deseo de los impíos perecerá, mas el de los justos que se deleitan en Jehová permanecerá. Lo dice claramente. Entonces, yo quiero hacer una invitación. Hablé hace rato acerca de la necesidad de ser hijo de Dios. Como dije anteriormente, mucha gente comete el error de pensar que todos somos hijos de Dios, porque así se les enseñó o porque así creen. Pero la realidad es que todos somos creación de Dios. A todos se nos dio vida. Pero Dios te ofrece más que existir. Te ofrece vivir una vida abundante en Cristo Jesús y una vida eterna con Él en su reino. Y para eso es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, porque el reino de Dios es un reino espiritual, y para entrar a ese reino es necesario nacer del Espíritu. En Juan, como dije anteriormente, nos habla acerca de aquellos que le recibieron y creyeron en Él. Cuando habla de recibir, se refiere a Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, es Jesús. En el mundo estaba, el mundo no le conoció, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, he ahí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. En el capítulo 3 de San Juan, un sacerdote, un líder religioso, vino a Jesús y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces, a menos que Dios esté con él. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que te es necesario nacer de nuevo. Este hombre religioso le responde a Jesús porque él pensaba solamente naturalmente, no había nacido del Espíritu. Y le responde: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo, a menos que nazcas de agua y del Espíritu, no puedes ver o entrar esta vez al reino de Dios. Lo que es carne, carne es. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dice, de que te diga que te es necesario nacer de nuevo. A un líder religioso le estaba hablando Jesús y le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y yo les digo, si estás escuchando, si estás viendo esta publicación y nunca has recibido a Jesús, y tú crees que eres hijo o hija de Dios,
Eres creación de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Si tú quieres nacer de nuevo, clama a Dios. Ora esta oración de fe que es poderosa para darte la bendición de concederte la salvación. Si tú quieres esto, repite conmigo, pero de corazón. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que el Padre te envió a que vinieras a este mundo a morir por nuestros pecados. Yo reconozco mi pecado, sé que me separa de ti y ahora me arrepiento, te confieso todo pecado, te pido que me limpies y que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo, renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me rindo a ti con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Me entrego hoy. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des esa vida abundante, que me des tu poder viviendo en mí para vivir en obediencia a ti. Ahora, Padre, yo te doy gracias porque puedo decir que soy tu hijo y que mi nombre está escrito en tu libro de la vida. Gracias porque tengo la certeza que estaré contigo en tu reino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, regocíjate porque has sido hecho o hecha hijo o hija de Dios. También quiero hacer un llamado a todos aquellos que quizá han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado, han caído en pecado y ahora no saben ni cómo volver. Lo único que tienes que hacer es reconocer y necesitas confesar, arrepentido y por fe recibir el perdón. Si tú sabes que eres aquel a quien me refiero y tú quieres volver al Padre, la oración del Hijo Pródigo es fácil, pero de corazón es necesario hacerla. Si tú te has apartado y reconoces que necesitas volver, clama al Padre y dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti, te he ofendido, he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo y contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, te confieso todo pecado y te pido perdón por todos mis pecados. Por fe yo recibo ese perdón y por fe ahora te doy gracias. Y te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo, me limpies de toda impureza, que me llenes con tu Espíritu Santo y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Yo por fe ahora lo recibo y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe y arrepentimiento, reconócelo. Dios te ha perdonado, eres reconciliado con Él. Aquellos que recibieron a Jesús por primera vez, yo te invito a conocerle. Lee el libro de San Juan, ahí nos habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo? Empiezas a conocerle a Dios por quien Él es. Pero también, aparte de leer la palabra de Dios, también estás alimentando al ser espiritual, al bebé que acaba de nacer. Un bebé necesitaba ser alimentado para crecer. Cuando recién nació, lo lavaron, lo bañaron y así
era limpio. Cuando tú recibiste a Jesús, eres limpio de todo pecado por la sangre de Cristo. Después a ese bebé lo llevan con su mamita para que le dé alimento. Bueno, aquí en este caso tú vas a ir a la presencia del Padre y a comer la palabra de Dios para alimentar a ese bebé espiritual. También empieza una relación en la oración con Dios, así como la mamita y el bebé empiezan una relación al tiempo de que lo está alimentando y le habla. Así, Dios te habla por medio de la palabra y tú hablas con Él por medio de la oración, y un día vas a tener la dicha de escuchar su voz cuando estás orando. Él no falla. Nosotros somos los que descuidamos. Por último, te quiero decir, congrégate en un lugar donde se enseñe la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo tenga esa libertad para hacer las maravillas y las obras que sigue haciendo hoy en día. Y crece en la fe, crece como ser espiritual, porque ahora eres hijo o hija de Dios. Y el día que Dios te ponga en el corazón, quizás sea mañana mismo, dile a otros que necesitan a Jesús. ¿Ok? Hablaba acerca de la iglesia donde se enseña la palabra, donde se le da libertad al Espíritu. El Espíritu Santo tiene el control y no el hombre. Te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center. Ahí se está enseñando la palabra de Dios. Alabamos al Señor en espíritu, en verdad. Nos regocijamos en su presencia y Dios ha manifestado su poder que sigue activo hoy en día en diferentes maneras, en sanidades, en liberaciones y completamente en transformaciones de vida. El Señor les bendiga, gócense en el Señor, regocíjense. Recuerden, como Pablo les dijo a los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Y yo les digo hoy, regocíjense en Cristo siempre. No dejen de orar y sigan gozándose en la presencia del Señor. El Señor les siga bendiciendo. Amén.